Amén. Qué bueno es Dios. Mira a la persona que está a tu lado y dile, yo soy de bendición. Y tú eres de bendición. Dile, tú eres de bendición. Yo soy de bendición y tú eres de bendición. Ahora yo le voy a pedir un favor a ustedes. Hace algunos años, yo creo como un año o dos atrás, Dios habló a mi corazón y me dijo que yo iba a escribir libros. Y este sentir ha estado en mi corazón por los últimos meses. Y esta nueva serie que empieza en el día de hoy sería el inicio de parte de mi primer libro. He aceptado el reto, así que yo le voy a pedir que ore por mí, ore siempre por su pastor, para que, como se titularía este libro, Yo soy de bendición, asimismo lo que yo escriba sea de bendición para las personas que lo lean. Amén. Así que le pido sus oraciones, les pido que me mantengan, que le diga, Señor, revélate al pastor en las noches para que le dé los secretos y las palabras que tenga que poner en este libro. Amén. Amén. Qué bueno es Dios. En el día de hoy, como introducción de esta serie, quiero hablarte qué significa la palabra bendición. ¿Qué significa la palabra bendición? Como dijimos, esta serie se titula Yo soy de bendición, pero antes de hablar de bendición, tenemos que saber qué significa la palabra. Y decirle a una persona, Dios te bendiga, ya no es algo solamente que se escucha entre las personas cristianas, sino que cualquier persona cristiana o no, este dicho se ha convertido en algo popular de las personas, en algo que todo el mundo lo dice. Todo el mundo dice, cuando te ve por la calle te puede decir Dios te bendiga. Muchas veces usted ve hasta los personajes de televisión diciéndole o saludando a las personas con un Dios te bendiga. Así que esto de Dios te bendiga, esta frase o estas palabras de Dios te bendiga, es algo ya que se ha convertido como parte de nuestro diario vivir, como un dicho popular, que todo el mundo lo dice. Lamentablemente, un gran número de personas no saben, aún estando en la iglesia, no saben y desconocen la profundidad y el poder y el significado de la palabra bendición. Cuando yo me hice esta pregunta, o cuando yo comencé a buscar acerca de lo que significa bendición, ni yo mismo sabía. Tengo que ser honesto. Porque uno habla mucho de bendición, pero ¿cómo tú puedes hablar directamente o definir la palabra bendición? Entonces, muchas de las personas no conocen la profundidad, el poder que hay cuando tú le dices a una persona, Dios te bendiga. Cuando tú le dices a una persona que el Señor te bendiga, que su gracia esté contigo. Tú estás declarando una palabra poderosa sobre él. La palabra bendición tiene dos significados de acuerdo a lo que encontramos en la Biblia. La palabra bendición tiene dos significados de acuerdo a lo que encontramos en la Biblia. En el Antiguo Testamento es la palabra hebrea beraká. En el Antiguo Testamento la palabra bendición significa beraká y se traduce como transferir el poder o el favor de Dios. Beraká se traduce al español como transferir el favor y el poder de Dios. En el Nuevo Testamento, eso se traduce como transferir el poder de Dios a través de la imposición de mano. Así que cuando usted pone la mano sobre una persona, en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote ponía la mano sobre una persona o derramaba aceite sobre una persona, él está transfiriendo el poder y el favor de Dios. Amén. En el Nuevo Testamento encontramos la palabra griega eulogeo. En el Nuevo Testamento la palabra bendición se usó la palabra eulogeos. Y es la palabra que conocemos en español, elogiar. Se traduce como hablar bien de alguien. Cuando tú le dices a una persona que el Señor te bendiga, tú estás declarando la bendición de Dios, el poder de Dios, el favor de Dios, pero también tú lo estás elogiando, tú estás reconociendo a esa persona. Entonces, eso es lo que podemos encontrar. Cuando usted junta la palabra hebrea y griega, podemos apreciar a profundidad el significado de la palabra bendición.
significa que las palabras que salen de tu boca, que lo que tú tocas, es bendecido por medio de ti. Entonces, cuando tú hablas o cuando tú le dices a una persona bendición o Dios te bendiga, tú estás dirigiendo, elogiando a esa persona, pero también estás diciendo que el favor de Dios, que la gracia de Dios, que el poder de Dios sea derramado sobre tu vida, en tu salida y tu entrada. Entonces, cuando usted mira eso, usted dice, nosotros entonces tenemos que tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Proverbios 18, 21 dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Eso significa que tú tienes que ahora comenzar a verte como bendición y también tener cuidado de las palabras que salen de tu boca, porque ellas pueden ser de vida o de muerte, de bendición o de maldición. Entonces, bendición tiene un significado también tan poderoso. También significa que eres el portador de la bendición de Dios. Que las personas que tú tocas, que la tierra que tú pisas, que los negocios que tú emprendes, que tu trabajo, que el carro que tú conduces es bendecido por medio de ti. Entonces, cuando tú miras esto, tú dices, pero entonces yo tengo que tener hasta cuidado a lo que yo le pongo la mano. Cuando tú miras esto, tú dices, pero la tierra donde yo voy caminando es bendecida gracias a mí. Aleluya. Tú sabes, ahora yo cuando estaba buscando todo eso, entendí en realidad el poder que hay en nosotros. No es un poder solamente que podemos decir, cuando estamos en la iglesia, sino nuestro caminar por la vida, las cosas que nosotros tocamos, nuestros hogares, nuestro vecindario, la nación en la que vivimos es bendecida gracias a nosotros. Amén. ¿Somos de bendición o no somos de bendición? Amén. Cuando usted entiende eso, usted tiene que comenzar a verse como alguien importante en esta tierra. Yo meditaba en esa palabra y yo decía, wow, pero yo tengo que pedirle hasta a mi jefa un aumento por eso. Porque yo entiendo que la gracia de Dios me acompaña, que el favor de Dios me acompaña, que donde quiera que yo llego, las cosas son prosperadas, las cosas se mejoran, porque yo soy de bendición, porque el favor de Dios está conmigo, porque el poder de Dios va conmigo. Entonces, cuando yo entiendo esto, y cuando tú entiendes esto, tú dices, pero de verdad que Dios ha puesto gran poder en nosotros. Eso significa que cuando tú te levantes mañana, por la mañana, y tú te mires en el espejo, tú vas a dar gracias a Dios y tú vas a decir, Señor, gracias porque yo soy de bendición. Mira, es tanto así que yo he comenzado, y dije, yo voy a comenzar a practicar ahora, cada vez que mis hijos salen de la casa, que se vayan a la escuela, o que mi esposa salga, yo voy a poner la mano sobre ella, yo la voy a bendecir, y no solamente voy a bendecir, o voy a decirle que el Señor te bendiga y te acompañe. Los judíos tienen esto como práctica. Nosotros también tenemos la bendición de Dios y podemos practicarlo. Entonces, ahora tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera como vemos a las personas alrededor de nosotros. Nosotros somos de bendición, nosotros transportamos o portamos la bendición de Dios y también la pasamos a nuestros hijos y a las personas que nos rodean. Amén. Amén. Dile a tu vecino una vez más, yo soy de bendición. Yo soy de bendición. La palabra bendición también involucra en el sentido de autorizar que produzca de acuerdo al propósito por el que fue creado. Aleluya. La palabra bendición también significa que cuando tú bendices a una persona, tú le estás diciendo que el propósito por el que Dios fue creado, tú fuiste creado, que el propósito por el que tú fuiste creada, que se cumpla en ti. Que lo que Dios pensó cuando, desde la fundación del mundo, cuando pensó en la pastora Mayrelis, cuando pensó en Virginia, cuando pensó en Ángel, cuando pensó en Joel, que se cumpla en ti. Es lo que tú le estás diciendo a la gente cuando tú le dices, Dios te bendiga, que el propósito por el que fuiste creado se cumpla a cabalidad. Amén. Yo digo, por esto es una palabra poderosa. Yo digo que esta es una palabra que nosotros, yo digo, ahora yo entiendo por qué Dios pone en mí el sentir de escribir algo así. De escribir un libro, porque yo, en la verdad, yo no tenía esto en mente. Esto no era uno de los títulos en el que yo había soñado ahora, pero yo digo, cuando yo busco información, hay toda la información acerca de lo que nosotros somos. Entonces, de ahora en adelante,
cuando yo me levanto, yo digo, Señor, gracias porque yo soy de bendición. Donde quiera que yo voy, yo doy gracias porque yo soy de bendición. Así que bendición es bien decir. Así como maldición es maldecir o hablar mal de alguien. Entonces tú tienes que tener cuidado lo que tú dices. Tienes que tener cuidado. ¿A quién tú pones? ¿De quién te pone la mano encima? Porque también hay que tener cuidado con eso. Tú no puedes dejar que todo el mundo esté poniendo la mano sobre ti. Tú no puedes dejar que todo el mundo esté orando por ti. Porque así como tú puedes transferir la bendición a alguien, también puedes transferir, una persona puede transferir maldición sobre ti. Hello. Génesis capítulo 12, del 1 al 13. Cuando yo buscaba en la Biblia, yo estaba buscando en la Biblia y decía, ¿quién es la mejor persona para describir la palabra bendición? Y yo busqué, pensé en David, pensé en Jesús, pensé en María, pensé en Pablo. Y después me da mucha curiosidad porque en los últimos meses yo he estado estudiando el libro de Génesis. Yo digo, ¿qué mejor persona para describir la palabra bendición o para ilustrar la palabra bendición que Abraham? Génesis capítulo 12, verso 1 al 3 dice de esa manera. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso, y serás de bendición para otros. La bendición no terminaba en él. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Esta es la palabra que me impacta de todo este versículo, que dice, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y yo digo, qué bendición Dios había puesto en este hombre. Pero ya no existe, hace miles de años que Abraham vivió, pero esta bendición nosotros estamos todavía disfrutando de ella. Y así como Dios escogió a Abraham, ahora nos ha escogido a nosotros para que todas las familias de la tierra sigan siendo bendecidas por medio de nosotros. Porque somos nosotros quien vamos a continuar o a pasar esa bendición a la próxima generación. Entonces cuando yo entiendo esto, cuando yo entiendo que Dios quiere transferir o quiere continuar la bendición que le hizo a Abraham por medio de mí, yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Yo tengo que ver el mundo de una manera diferente. Yo tengo que verme a mí mismo con una manera diferente, porque Dios me ha escogido para que yo sea bendición, para que yo sea bendición en mi ciudad, en esta nación y donde quiera que yo camine, con todas las personas que yo hable o con las personas que me encuentre, que yo sea de bendición para ellos. Amén. Entonces yo dije, quiero compartir también en esta tarde 4 tipos de bendiciones. Como estamos detallando el significado de bendición, quiero compartir 4 tipos de bendiciones. La primera bendición o el primer tipo de bendición es cuando su pueblo o la iglesia bendice a Dios. Cuando su pueblo, nosotros la iglesia, nosotros sus hijos, bendecimos a Dios con alabanzas y adoración. Bendecir a Dios no es que tú vas a darle algo material, porque Dios es dueño de todo, sino que tú vas a proclamar sus atributos. Cuando tú bendices a Dios, tú no le vas a decir, Señor, aquí estoy. Nosotros somos agradecidos cuando damos en nuestras ofrendas, en nuestro diezmo. Pero cuando proclamamos el nombre del Señor, estamos diciéndole, te bendigo Dios porque tú has sido bueno. Te bendigo Dios porque tú eres poderoso. Te bendigo Dios porque tú eres santo. Te bendigo Dios porque tú eres, como no hay otro Dios como tú. Te bendigo Dios porque tú eres más grande, tú eres más poderoso. Dios es sobre todo dioses, Padre y eterno, príncipe de paz.
Cuando tú bendices a Dios, tú le estás reconociendo sus atributos, el poder que hay en Él. Cuando la iglesia, cuando el grupo de adoración te invita a adorar a Dios, no es porque ellos quieren que tú cantes solamente con ellos. Cuando el grupo de adoración te invita a cantar, cuando tú vienes a la iglesia y nosotros cantamos, no es porque hay que cantar y después hay que predicar, esa es la razón por la que estamos aquí. Porque entonces sería un culto religioso. Cuando tú y yo venimos a la iglesia, cuando tú y yo cantamos, cuando yo digo aleluya, cuando yo digo amén, cuando yo digo gloria a Dios, yo estoy exaltando los atributos de Dios, su grandeza, su santidad. Entonces, alabar a Dios no es algo sencillo, no es algo como muchas veces lo ven y personas se sienten, yo no voy a adorar a Dios. Tú debes adorar a Dios porque tú estás bendiciendo, tú estás reconociendo el poder de Dios. Tú tienes que abrir tu boca para adorarle. Es interesante, es bien interesante que la única manera como nosotros podemos bendecir a Dios es con nuestra boca. Entonces, tenemos que adorar a Dios. Tenemos que decirle, Señor, tú eres precioso. No hay Dios como tú eres santo, tú eres excelso. Señor, tú eres poderoso, Dios de los ejércitos. El salmista David en el Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo voy a bendecir a Jehová en todo tiempo, no cuando las cosas estén bien o cuando estén mal, en todo tiempo, de día, de noche, cuando me acueste, cuando me levante, cuando me despierte en medio de la noche. Yo voy a decir, gracias Señor, porque tú cuidas mi sueño. Cuando me voy a acostar, gracias Señor, porque tú cuidas de los míos. Gracias Señor, porque me pude despertar. Gracias Señor, porque pude llegar a la iglesia. Gracias Señor, porque puedo respirar. Gracias Señor, porque puedo caminar. En todo tiempo yo voy a alabar al Señor. El verso 2 dice, es Jehová, en Jehová sea la gloria de mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Agradecer a Jehová conmigo y exaltar su nombre. El salmista David no solamente estaba diciendo, yo voy a bendecir el nombre de Dios, sino que yo voy a invitar a otros que adoren al Señor conmigo. Entonces nosotros tenemos que bendecir el nombre del Señor. Cuando los discípulos le dijeron, Jesús, enséñanos a orar, lo primero que le dice, cuando ustedes vayan a orar, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aleluya. El reconocer de que Dios es santo. El reconocer, cuando tú dices, santificado sea tu nombre, dice, no hay otro Dios como tú. Yo vengo ante tu presencia porque reconozco que tú eres Dios. Yo estoy ante tu presencia porque yo dependo de ti. Yo vengo ante tu presencia porque mi alma te anhela, porque tú eres mi Padre, porque tú eres santo, porque tu nombre es bendito por todas las generaciones. Eso es lo que tú estás reconociendo cuando tú dices, Señor, santo sea tu nombre. El segundo tipo de bendición es cuando Dios bendice a sus hijos. Usualmente cuando nosotros pensamos en la palabra de bendición o cuando Dios bendice a sus hijos, tendemos a pensar que es una bendición, es riqueza, es tener muchas cosas materiales, es tener una alta posición en la sociedad. Pero cuando Dios bendice a sus hijos, la bendición de Dios es tener su favor y su bondad. Todo lo que tú necesitas de Dios es su favor y su bondad. Que Dios sea bondadoso contigo y que el favor de Dios te acompañe todos los días de tu vida. Porque el favor de Dios es lo que te hace prosperar. El favor de Dios es lo que hace que cuando tú emprendes un negocio te pueda desarrollarlo. El favor de Dios es lo que hace que cuando tú llegas en una entrevista de trabajo, aunque haya 50 personas, algo te distingue de los demás y las personas dicen, yo quiero que esta persona venga a trabajar conmigo. Eso es el favor de Dios, esa es la gracia de Dios. Yo pienso en esto y pienso en José. Cuando llega a la casa de Potifar, la palabra de Dios dice que Potifar vio a José y dijo que las cosas eran prosperadas por medio de él. Y así la palabra de Dios dice que él encargó toda su casa en manos de José, porque todo lo que él tocaba prosperaba. Eso es el tener el favor de Dios.
Eso es tener la gracia de Dios donde tú vas. Eso es tener la paz de Dios. Ser bendecido por Dios es tener paz, salud, felicidad, bienestar en los negocios, pero sobre todo es tener la salvación de nuestras almas. Eso es ser bendecido por Dios. El hecho de que tú estés aquí parado, sentado, el hecho de que tú puedas respirar, el hecho de que tú puedas verme a mí, el hecho de que tú puedas levantar tus manos, de que tú puedas abrir tu boca, es una bendición. Yo compartía el martes pasado con la iglesia y decía, una de las más grandes bendiciones que nosotros pasamos por alto es nuestra salud. Muchas veces pasamos nuestra salud por alto. Ninguno de nosotros aquí está enfermo, le tiene una enfermedad crónica o está a punto de morirse. Porque la bendición de Dios nos acompaña. Amén, gloria a Dios. No estoy diciendo que los cristianos no se enferman, pero gracias a Dios que nosotros que estamos aquí, gracias a Dios que nosotros podemos respirar y estamos saludables. Usted puede tener algo mínimo, pero no es algo de muerte, porque la bendición de Dios te acompaña. Así es. Dios. Mateo 16:26 dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todos los bienes del mundo y perder su alma? Entonces la bendición de Dios es tener su salvación, es ser salvo, es ser perdonado, es ser restaurado. Tercer tipo de bendición, la bendición de Dios sobre un país o nación. La bendición de Dios sobre algún país o nación. Cuando usted lee los salmos, usted se da cuenta que los salmos están llenos de bendiciones para Israel, para Jerusalén. Gloria a Dios. Eso fue lo que cuando Dios le dijo a Abraham, te bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten mal o te maldigan. Dios le estaba diciendo, al que bendiga a Israel, al que bendiga a la nación de Israel, ore por la paz de Israel, será bendecido. Aleluya. Entonces Dios nos está diciendo a nosotros somos también de bendición en la nación donde vivimos. El hecho que tú estés en esta nación es una bendición para esta nación. El hecho de que tú hayas nacido en el país que naciste es una bendición para ese país. Nosotros siempre debemos orar por esta nación y por la nación de Israel, también por el lugar donde nacimos. Nosotros no podemos ser mal agradecidos. Podemos decir, yo no quiero saber de mi país, yo no voy a volver a mi país. Tú tienes que hablar bien sobre tu país. Tú tienes que bendecir a tu país cada vez que tengas la oportunidad. Cada vez que conozcas a alguien, tú le dices, mira, yo soy dominicano y me siento bendecido y bendigo la nación en la que nací, porque Dios ha sido bueno conmigo y con mi nación. Entonces nosotros estamos para bendecir el lugar donde estamos. Nosotros somos de bendición para esta nación. Nosotros somos de bendición para el lugar donde vayamos. Amén. El cuarto tipo de bendición es cuando un hijo de Dios bendice a otra persona o lugar. Bendecir a una persona no es solamente tú decirle Dios te bendiga. También significa que traspasas al tocar a alguien o algo la bendición en la que portas. Tú eres de bendición. Tú eres de bendición donde tú estás. Tú eres de bendición y Dios te ha escogido para que seas de bendición. ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué Dios, de todas las casas, si usted ha comprado casa algún día, o de todos los vecindarios, por qué Dios me llevó a vivir en el que estoy? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta alguna vez? Amén. Y hay muchas razones por las que Dios nos pone en ese lugar. Primero, para que seamos de bendición al vecindario donde estamos. También para que hablemos a otros de su amor, de su paz y de su salvación. Para que nosotros impactemos las escuelas donde van nuestros hijos. Para que nosotros conozcamos a gentes a nuestros alrededores y le hablemos de Dios. Nosotros no fue una coincidencia de la vida o que tú decidiste, yo voy a comprar una casa en tal lugar. Dios abrió la puerta porque Él quería que tú fueras de bendición en el lugar donde tú estás. Porque Él quería que en tu vecindario, las personas que te conocen, sean bendecidas a través de ti. Pero no solamente es eso, sino para que tú le hables a ellos del amor de Dios.
¿Alguna vez usted se ha preguntado y se ha dicho, yo voy a proponer a ser mi amigo de mi vecino con tal de hablarle del Señor? Sí, porque si el mundo tiene su estrategia para vender productos, nosotros también los cristianos tenemos que tener nuestra estrategia. Tenemos que acercarnos a la gente. Nosotros no podemos ser personas sangronas o personas de mala cara donde estamos en nuestro vecindario. La gente, tenemos que ser gente placentera, que cuando las personas nos vean se sonrían. Gloria a Dios. Esto me lleva a pensar en una hermana en Cristo que vive en mi vecindario. Cualquier día de esto todavía no le he atrevido a hacerle la pregunta ¿por qué ella siempre se ve como obviamente ella es cristiana, pero cada vez que pasa por al lado de nuestra casa siempre pasa como con una cara como yo no te voy a hablar. Yo digo, nosotros los cristianos no somos eso. Nosotros debemos ser las personas más alegres, las personas más complacientes, las personas más serviciales, donde quiera que estemos. Porque yo soy de bendición, y si yo soy de bendición, el lugar donde yo llego tiene que cambiar. Donde yo llegué y las cosas estaban mal, tienen que mejorarse. Porque yo soy de bendición, donde quiera que yo pise será bendecido. Nosotros teníamos un pastor cuando éramos más jóvenes, que decía que nosotros cargábamos una bendición. Y él decía, la prueba es esta: entra a un restaurante y nota a las personas que están sentadas antes de ti. 30 minutos después, él dice, siempre que yo iba a un restaurante, el restaurante se llenaba de personas. Y él decía, esa es para mí evidencia de que yo cargo la bendición de Dios, de que donde quiera que yo voy es prosperado. Y yo he notado eso, yo he hecho la prueba. Nosotros a veces nos sentamos en un restaurante, en un lugar, y decimos, wow, qué vacío está el lugar. Media hora después se llena el lugar y dice, wow, mira cómo se llenó el lugar. Y siempre nos recordamos, es que nosotros somos de bendición en el lugar donde estamos. Es que nosotros somos de bendición en el lugar donde pisamos. Entonces, mi hermano, tú eres de bendición. Dios te ha escogido para que tú impactes la sociedad y el vecindario donde tú vives. Dios te ha escogido y ha puesto un poder, una gracia, un favor sobre ti para que tú bendigas a otros. Tú tienes que comenzar a verte como una bendición. Tú tienes que empezar a verte y hablar como una persona que porta la gracia y el favor de Dios, el poder de Dios, la bendición de Dios. Que a donde quiera que tú llegues, cuando todo el mundo está hablando mal, tú vas a ser el único que va a decir, se puede. Cuando todo el mundo diga que hay esperanza, tú vas a decir, sí hay esperanza, porque yo creo en Dios. Te tengo que advertir que el hecho de que tú seas una persona de bendición y positivo le va a caer mal a muchas personas. Porque cuando todo el mundo habla mal y tú hablas bien y dicen, pero este se cree mejor que la otra persona. Mira, el hecho de que usted llegue a un lugar y diga, yo soy de bendición, tú le vas a caer automáticamente mal a alguien. Oh, esta persona es arrogante, van a decir. Él es orgulloso. Y no es que tú seas orgulloso, sino que tú reconoces la bendición que hay en ti. Así que no te menosprecies, ni deje que nadie te menosprecie, porque Dios te ha escogido, porque Dios ha dicho que tú eres de bendición, porque tú eres portador de la gracia y el favor de Dios. Entonces, donde quiera que tú estés, tú tienes que proclamarle al mundo y decirle, yo soy de bendición. Este edificio donde yo estoy es bendecido porque la gracia de Dios anda conmigo. Eso es verte de bendición. Tus hijos son de bendición. Tu esposa es de bendición. Tus padres son bendecidos gracias a ti. Tu familia que no conoce del Señor será y es bendecida gracias a ti. Por eso que tú tienes que orar por tus seres queridos. Por eso que tú tienes como persona cristiana declarar bendición sobre esas personas que no conocen del Señor. Tú tienes que cambiar tu manera de pensar. Y ese es mi objetivo en esta tarde, es de que tú comiences a verte como una persona que carga la bendición de Dios, que carga el poder de Dios, que las palabras que salen de tu boca tienen que ser palabras de bendición y no de maldición. Eso significa que cuando tú hablas palabras sobre tus hijos, tienen que ser palabras positivas, palabras de bendición, y tenemos que comenzar a cambiar esa mentalidad negativa que tenemos de estar siempre hablando y reconociendo y resaltando lo mal de una persona. Es decir, yo sé que tienes
estos problemas, yo sé que él tiene esas dificultades, yo sé que él ha fallado, pero yo creo y yo declaro que en el nombre del Señor su vida cambiará, que él será de bendición, que él será un mejor padre, que él será un mejor amigo, que él será un mejor hijo, que él será una mejor madre. Tú tienes que comenzar a declarar la palabra de bendición sobre las personas que te rodean. El poder de la vida y de la muerte está en tu boca. Dijimos que la palabra bendición significa transferencia de poder y hablar bien de alguien. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿A cuántas personas tú bendijiste o bendeciste esta semana pasada? ¿Para cuántas personas tú fuiste de bendición? No lo vamos a tomar en cuenta porque hoy pero de hoy en adelante tú tienes que comenzar a ser de bendición para la persona. Tú no te puedes ver como cualquier cosa. Tú no te puedes ver como cualquier cosa. Tú tienes que comenzar a verte como la persona que carga la gracia, el favor, la bendición de Dios. Que donde quiera que tú caminas, las cosas son bendecidas. También dijimos que la palabra bendición es elogiar o hablar bien de alguien. ¿Cuándo fue la última vez que tú elogiaste a tu esposo o a tu esposa? Sí, porque nosotros como seres humanos y personas que hemos fallado o que cargamos el pecado en nuestras naturalezas, tendemos a hablar negativo de las personas, a resaltar las cosas negativas más que las positivas. ¿Cuándo fue la última vez que tú elogiaste a tus hijos? Que tú le dijiste, mi hijo, eres un gran hombre, eres tan inteligente. Pero muchas veces lo que nosotros decimos, ese es un mago, ese nada más se la pasa jugando, este nada más se la pasa sentado comiendo. Nosotros hemos convertido tanto, nuestra mente está tan dañada que hasta tú llamarle gordito a una persona, aunque es algo negativo, nosotros le hemos comenzado a ver como algo positivo. Le llamamos flaco a la persona y decimos, eso es de cariño. Pero ¿por qué no llamarle otro nombre? ¿Por qué no decirle hombre valiente? Qué inteligente eres. Hombre fuerte. ¿Por qué no llamarlo algo positivo? ¿Por qué tenemos que usar palabras negativas? Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Tenemos que comenzar a cambiar nuestra manera de las palabras que salen de nuestra boca. Nuestra mente tiene que ser transformada. Y eso es lo que yo quiero que suceda en tu vida en el día de hoy. Que tú comiences a declarar sobre la vida de tus hijos. Que tú comiences a declarar sobre la vida de tu esposo. Que tú comiences a declarar sobre la vida de tus padres. Que tú comiences a declarar sobre la vida de tu jefe. Que tú comiences a declarar palabras de bendición en la escuela donde estás. Sobre los profesores que le dan clases a tus hijos. Que donde quiera que tú te metas, que donde quiera que tú vayas, que tú digas, yo soy de bendición y yo declaro bendición sobre este lugar. ¿Cuándo fue la última vez que tú bendijiste la escuela donde naciste tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que tú entraste y tú dices, yo declaro que la gracia, el favor, la misericordia, la paz del Señor está en esta escuela y va a habitar en esta escuela? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, Señor, yo reprendo todo espíritu maligno de muerte, de accidente, de suicidio de la escuela de mis hijos? Amén. Tú tienes que comenzar a interceder por tu ciudad. Tú tienes que comenzar a interceder por las personas que tú quieres. Tú tienes que comenzar a declarar palabras de bendición, palabras de vida sobre la vida de tus hijos, sobre tu vecindario, sobre tu nación, sobre tu escuela, sobre tu iglesia, sobre tus pastores, sobre las personas que te rodean. Toda persona que vive alrededor tuyo tiene que ser bendecido por medio de ti. Incluso la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que bendecir hasta nuestros enemigos. Eso significa que las palabras negativas no pueden existir en la voz de un hijo, en la boca de un hijo de Dios. Porque la única persona que tú puedes maldecir, o pudieran decir que se pudiera maldecir, es tu enemigo. Mas la palabra de Dios te dice, bendice hasta tus enemigos. Eso
significa que todo lo que sale de tu boca tiene que ser de bendición. Usted no sabe cuánto me impactó esta palabra cuando yo la estaba hablando, escribiendo, porque yo decía, yo tengo que ser de bendición. Y cada vez que yo iba a pensar o pensaba algo negativo, dije, yo no voy a decir eso. Yo voy a cambiar la frase y voy a hablar algo positivo sobre mis hijos, sobre mi casa, donde quiera que yo esté, sobre mi trabajo, sobre mi jefe, sobre mi escuela, sobre la iglesia. Yo voy a comenzar a bendecir a todas las personas que me rodean. Amén. Es tu responsabilidad hacerlo. Como portador de la gracia, del favor, de la bondad de Dios. Entonces tienes que cambiar tu manera de pensar. Tú tienes que comenzar a decirte a ti mismo, yo soy de bendición. Tú eres de bendición. Ustedes son de bendición para mi vida. Todos ustedes que están aquí son de bendición para mi vida. Entonces tú tienes que comenzar a verte como una persona de bendición. Tú tienes que declarar la palabra. Se nos ha encargado y se nos ha dado esta autoridad, este poder para bendecir. Lamentablemente muchos cristianos no hacen uso de esta autoridad y de este poder. Pero yo te reto, yo te invito desde hoy en adelante a declarar bendición sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre tus padres, sobre las personas que te rodean, en tu trabajo, en el edificio donde tú llegues, donde quiera que tú estés, tú comiences a declarar bendición. Que esto se convierta en un hábito tan normal en ti, que ya tú no tengas ni siquiera que declarar la palabra, sino que al tú caminar por la calle, tú seas de bendición. Cuando yo estaba en la adoración, Dios estaba hablando en mi vida y me decía, en la iglesia hay muchas personas que no se ven como una bendición. En la iglesia hay personas que ellos no saben que ellos son de bendición. Mas en el día de hoy Dios te dice que tú eres de bendición. Que Dios te ha escogido para ser de bendición a tus familiares. Que Dios te ha escogido para ser de bendición en el lugar que tú pises. Que Dios te ha escogido para que tú seas el transportador y que pases la bendición a otros. Tú tienes que comenzar a verte de esta manera. Tú tienes que comenzar a creerlo. Tú tienes que comenzar a confesarlo. Tú tienes que comenzar a decir, aunque yo no me siento que soy de bendición, Dios me ha dicho a través de su palabra que lo soy. Y yo lo voy a creer, yo voy a caminar en fe. Y yo voy a comenzar a moverme en fe. Y yo voy a declarar la palabra sobre mi vida. Y yo voy a declarar la palabra sobre las personas que me rodean. Dios te está invitando a que cambies tu manera de pensar. A que tu mente sea transformada. A que tú comiences a decir a las personas, tú eres de bendición. Porque cuando tú dices, yo soy bendición, tú pasas de ser bendecido a ser de bendición para otros. Cuando tú comienzas a decir, yo soy bendición, tú pasas de ser bendecido a ser de bendición para otros. Inclina tu rostro ahí donde tú estás, por favor.